Jueces capítulo 20 comienza diciendo: entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Betseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpah. Se reunieron, dice, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, todo el pueblo y todas las tribus para tomar asamblea al pueblo de Dios y escuchar qué es lo que había pasado. Entonces los israelitas preguntaron: díganos qué ocurrió, cómo ocurrió esa maldad. Y el levita contó entonces que llegó a Gibea, que se quedó en casa de un hombre y que querían violarlo, querían matarlo, y en vez de eso, que dice que violaron a su concubina de tal manera que murió. Entonces él tomó los 12 pedazos y lo envió a Israel para decir que se había cometido lascivia y terrible ofensa a Israel. Y vemos entonces que todo el pueblo se levanta y dice que ninguno volverá a su tienda hasta que todo esto se pueda resolver. Toman un número de hombres importantes para ir hacia la tribu de Benjamín y decirle que den cuenta de lo que había pasado. Le dicen que tienen que entregar a los perversos que habían hecho eso, pero nos dice el versículo 13 al final: pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Juntaron a los hombres, se prepararon para atacar y destruir a toda esa tribu por lo que había hecho, por el pecado que había practicado. Vemos el versículo 18 que interesantemente ahora sí Dios responde. Dice: los israelitas se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios y preguntaron: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió: Judá subirá primero. Y vemos entonces que empiezan entonces a subir para combatir contra sus hermanos. Y desde el versículo 19 hasta el versículo 48 vamos a ver que se lleva a cabo esta lucha o estos ataques contra los benjamitas, y van peleando. Primero van algunos, después van otros, y podemos ver que lloran también. Los israelitas lloran porque no quieren pelear, no quieren destruir a los hermanos de Benjamín, y le preguntan al Señor y consultan: nos acercaremos otra vez para combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y el Señor dice: suban contra él. Y van y pelean y vuelven a preguntar. El versículo 28: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor responde: suban, porque mañana lo entregaré en mi mano. O sea, fue de a poco, hasta que finalmente, ¿cierto?, fueron y poco a poco destruyendo a aquellos que eran sus hermanos. Entonces los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y, ¿cierto?, van y pelean. Vemos ya casi al final que nos dice el verso 41: entonces los hombres de Israel se volvieron y los de Benjamín se aterrorizaban porque vieron que el desastre se les acercaba. Hicieron una estrategia para poder destruirlo y finalmente logran vencerlo. Al final de esto nos dice el verso 48: entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y lo hirieron a fila de espada a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. ¿Qué nos dice, hermanos, este capítulo número 20, o qué podemos meditar acerca de ello? Lo primero que podemos ver, hermanos, son las consecuencias del pecado. Todo esto venía ya del capítulo anterior, todas las consecuencias que había traído el pecado, todo el dolor que ha traído el pecado. Entre ellos iba a traer mucho sufrimiento porque iban a tener que oponerse. El Señor no iba a permitir que este pecado estuviera así. El Señor aparece aquí y les dice: suban, ataquen. El pecado no puede tolerarse en el pueblo de Dios. Debe ser castigado, debe ser juzgado. Y esto es lo que estaba experimentando y sufriendo el pueblo en este momento. Lloraban, sufrían porque eran sus hermanos, pero tenían que obedecer lo que Dios decía. El pecado no se puede tolerar en el pueblo de Dios. De igual manera, hoy en la iglesia, hermanos, el pecado no debe ser tolerado. La iglesia debe practicar la disciplina del Señor y expulsar a ese perverso, como dice Pablo en 1 Corintios 5. Sacar a aquellos que confiesan con su boca ser cristianos, pero en verdad su vida es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. En segundo lugar, podemos ver la misericordia de Dios, porque antes de atacar a este pueblo, a esta tribu, se le dio la oportunidad para arrepentirse. Le dicen: miren, saquen a estos perversos y nosotros vamos a castigar a estos perversos. Pero ellos dicen: no vamos a decir quiénes son. Y entonces tienen que atacar a toda y destruir a todo el pueblo por causa de ellos. El Señor siempre nos da la oportunidad para arrepentirse. Así que, hermanos, si ahora estás en pecado y sabes que el Señor te está llamando al arrepentimiento, ahora es el momento, hermano. Ahora ven al trono de la gracia, arrepiéntete, abandona ese pecado y ven al Señor, porque ahora puedes recibir gracia y misericordia de nuestro Señor.
Pero si no lo haces, las consecuencias serán juicio contra ti. Como nos dice Hebreos, que ¿qué se puede esperar de alguien que pisotea la sangre del Señor? No queda más que solo juicio. Si ahora estamos en pecado, vengamos y arrepintámonos. Si no, enfrentémonos al juicio con nuestro Señor.